Ya está. Ya. Hola, recién están ingresando, hay que esperar un ratito. ¿Pueden ver la diapositiva? Sí, ¿no? Sí, profesor, se puede ver. Ya, vamos, están ya ingresando. Un ratito, vamos a esperar un... Bien, mientras van ingresando, vamos a... Vamos a iniciar entonces. Esta clase de hoy es un poco, voy a terminar, seguro el Zoom va a cortar y voy a volver a ingresar, ¿no? Para que ustedes vuelvan a ingresar con el mismo link, para terminar, porque hoy día es la última clase en realidad. Lo voy a grabar, como siempre, y lo voy a subir, para los que no están presentes, o no puedan estar presentes. Bien, entonces, al final, antes vamos a hablar del examen final de la otra semana, pero por ahora vamos a avanzar la clase, ¿eh? Va a haber un momento para hablar de eso al final. Bien, entonces hemos dicho que la Edad Media tiene dos etapas, ¿no? La alta Edad Media del siglo V al X y la baja Edad Media que vamos a ver hoy día del siglo XI al XV, ¿no? Entonces, eso es lo que vamos a ver hoy día, que es una época de mayores cambios en la Edad Media y los que como han podido ver ustedes en la lectura de Georges Duby, que han realizado su trabajo de cuarto control, ahí Duby va explicando, ¿no? Cómo a partir del siglo XI hay una especie de voluntad de construir catedrales, se ve reactiva la gente en los caminos, empieza a haber más movimiento, ¿no? De desplazamiento de personas, lo cual va de la mano con el comercio. A partir del siglo XIII se desarrolla una especie de revolución comercial, que es lo que va animando nuevamente la economía de la Europa medieval, sobre todo de Europa de Occidente, ¿no? O sea, la zona que es la península ibérica, donde está Francia actual, la península itálica, etcétera, porque ya habíamos visto que simultáneamente existían dos realidades, ¿no? La de Europa oriental, o sea, al lado del imperio bizantino, con la capital Constantinopla, que sí tenía una actividad comercial marítima y terrestre, ¿no? Más no así en la Alta Edad Media, vieron ustedes con la lectura de Henry Pirenne, de que más bien queda cortado el comercio marítimo para los europeos de la zona occidental. Esto ya se explicó, fue por intervención de los árabes, ¿no? Pero los árabes siempre han sido comerciantes, así que ellos estuvieron comerciando más bien en Europa Oriental, ¿no? En todo el mar Mediterráneo y la ruta terrestre, sobre todo la ruta de la seda, que era la más importante para conectar Europa con el Asia, ¿no? Y de ahí venían los productos, las mercancías, y todo esto se va extendiendo entonces, y vamos viendo que lo primero que vamos a encontrar en esta Baja Edad Media es las cruzadas, ¿no? Que en el siglo XI al XIII van siendo estas campañas militares, políticas, religiosas y económicas. Si bien es cierto, nace con un discurso religioso, alentado por la Iglesia y el Papa,
de recuperar Jerusalén de mano de los paganos, o sea, de mano de los musulmanes, de mano de los turcos. Este discurso aparentemente de objetivos religiosos va acompañado también por objetivos políticos por parte de los reyes, que convocan a los ejércitos de sus vasallos o señores feudales para hacer estas campañas militares, y que van a tener consecuencias políticas muy importantes, ¿no? Después de las cruzadas. A pesar que las cruzadas fueron un fracaso total prácticamente para los europeos, pero dejó abierto las condiciones para un cambio político y económico en la Europa de la Baja Edad Media. Y el otro interés es el económico. Quiere decir que detrás de estas campañas militares, que significan gastos, significan inversiones en logística, armamento, en todo lo material, ¿no? Para mantener un ejército de largo aliento que va viajando para hacer estas guerras, detrás de esas inversiones están las inversiones de los mercaderes de Venecia, Florencia, que son el nacimiento de la burguesía, es decir, el nacimiento de este grupo social que realiza sus actividades económicas en las ciudades o burgos, ¿no? Por eso que viene el nombre burgués, el que vive en los burgos, ¿no es cierto? Entonces, la diferencia económica de los burgueses es que ellos realizan actividades a través de talleres o manufacturas, produciendo mercancías que son pues objetos para vender de interés cotidiano, zapatos, ropa, jabones, etcétera. Y esta producción es urbana, o sea, es burguesa. Eso hace que se produzca un ingreso o una acumulación originaria de capital de diferente producción que la producción rural que habíamos visto, es típica de la Edad Media o predominante, que es el feudalismo. Recordemos que feudalismo viene de feudo. Feudo es grandes haciendas agrícolas en manos de algún señor feudal, y que empieza a generar una producción autónoma, una producción autosuficiente que abastece a las necesidades básicas de la población que vive dentro del feudo. Por lo tanto, esa es una de las razones por la cual en la Alta Edad Media el comercio se debilita, casi desaparece, y la moneda también con ello. Pero en la Baja Edad Media no, a partir del siglo XIII empieza nuevamente a surgir la moneda, las rutas comerciales son más dinámicas, y eso genera la aparición de todo un sistema financiero que hoy llamamos los bancos, ¿no? Es decir, estos prestamistas, estos usureros incluso, que prestan dinero con intereses y que van financiando actividades económicas bajo modalidades de compromisos de pago, que en ese momento se vuelve otra vez la idea de la letra de cambio, el compromiso de pago, etcétera, etcétera. Pero empecemos con las cruzadas. Las cruzadas, como ven, ratito. A ver, ahí los teléfonos. Disculpe, no era ni el mío siquiera. Las cruzadas son estas campañas, vuelvo a repetir, político, económica y religiosa, ¿no? Debido al pretexto, pues, o al afán de la iglesia de recuperar Jerusalén o Tierra Santa, ¿no es cierto?, de manos de los paganos, musulmanes. O sea que es un movimiento alentado por el Papa. Se da en el siglo XI al XIII. Son 8 cruzadas, la cual la primera nomás tiene un relativo éxito y las otras 7 que vienen un total fracaso. A ver. Tenemos la primera cruzada, así rápidamente, ¿no? Auspiciada por el concilio de Clermont, es el concilio auspiciado por el Papa Urbano II, donde él arenga pues la necesidad o proclama la necesidad de recuperar Jerusalén, tierra donde predicó Jesucristo, entonces debería estar bajo el poder de los cristianos. Porque Dios así lo quiere, ¿no es cierto? Toma tu cruz y sígueme, por eso es que ponen una cruz en la ropa de los militares, de las cruzadas. Y también tiene este aliento por la guerra de recuperación de Jerusalén, viene del alto clero, pero también tiene su repercusión en el bajo clero. O sea, estoy hablando de los párrocos, los que están en las parroquias cerca del pueblo. Y hay un discurso también emotivo, auspiciado por un monje religioso, Pedro el Ermitaño,
quien es el que anima al pueblo a sumarse a esta cruzada por recuperar Jerusalén, pero lógicamente está hablándole al pueblo, o sea, a los campesinos, ¿no? A los siervos, y esta gente solamente tiene fe, ¿no? Porque armas no tiene. Sin embargo, movidos por la fe, hay una especie de cruzada popular, como dice aquí, donde van entre 40.000 a 5.000 personas, por supuesto que no son militares, no están ni armados, y fueron abatidos por los turcos fácilmente, muy lejos todavía de Jerusalén, en la zona de Nicea, ¿no? Que es la zona de la meseta anatolia. Luego ya viene una cruzada señorial, llamada así porque ahí sí participan señores feudales, ahí sí se organizan ejércitos, ¿no? Formales, los nobles de franceses, alemanes, ingleses, que llegan a sumar 500.000 de personas. Ellos sí, bajo el liderazgo de Godofredo de Bouillon, que es de Francia, logran tomar Jerusalén en unas batallas sangrientas, según cuentan pues las crónicas, y donde había hasta ríos de sangre, ¿no? En las calles de Jerusalén, imagínense, pero recuperan Jerusalén los cristianos temporalmente, ¿no? ¿Por qué digo temporalmente? Porque nuevamente después los turcos van a recuperar Jerusalén y por eso se dan las siguientes cruzadas. Acá vemos, por ejemplo, este mapa de la primera cruzada, cuya ruta es netamente terrestre, como ven ustedes en las líneas. La primera en rojo es donde inicia esta cruzada popular, es exterminada, y la segunda ya en negra, en líneas negras, es la que llega hasta Jerusalén. La segunda cruzada, una vez que volvieron a perder Jerusalén, auspiciada por el rey de Francia, Luis VII, el emperador de Alemania, Conrado III, también fracasó. Y la tercera cruzada, la tercera cruzada es interesante, porque ahí ha tenido un tratamiento épico, literario, incluso por los personajes que participan, es decir, los tres reyes más importantes de esa tercera cruzada: Federico I Barbarroja de Alemania, cuyo nombre incluso fue utilizado por Hitler en la Operación Barbarroja para invadir hasta atacar a Rusia en la Segunda Guerra Mundial; Felipe II Augusto de Francia; y Ricardo I o Corazón de León, llamado el rey Ricardo Corazón de León, también aparece en literatura, ¿no?, de Inglaterra. Lo cierto es que esta cruzada también es casi un semifracaso. Federico muere ahogado, Felipe II regresa a Francia y Ricardo continúa solo la lucha contra los turcos, y que, bueno, demuestra ser muy valiente, entonces reconocen su valor, y no es que recuperen Jerusalén, sino simplemente los turcos ofrecen a Ricardo una especie de permiso para que los cristianos puedan peregrinar o ir como visitantes peregrinos a Jerusalén, o sea, permitirles el ingreso como peregrinos, lo cual no significa soberanía. La cuarta cruzada es otra cruzada interesante porque no tiene nada de religiosa, en el sentido de que fue auspiciado por los burgueses de Venecia, Florencia. Los comerciantes venecianos sobre todo ponen mucho dinero, pero su propósito no era ni llegar a Jerusalén, sino su propósito era capturar Constantinopla, porque la ciudad de Constantinopla está ubicada en una ruta estratégica para el comercio. Por lo tanto, los venecianos toman Constantinopla y se quedan 50 años administrándola, ¿no? Incluso le llegan a cambiar de nombre, le ponen el Imperio Latino, ¿no? Latino por por el poderío que venía de la zona de Occidente, ¿no?, donde la iglesia todavía daban misa en latín, etcétera, ¿no? Se recuerden que Constantinopla la misa era en griego. Entonces el Imperio Latino. 50 años otra vez, la gente de Constantinopla recupera su autonomía, se da la Quinta Cruzada, auspiciada por el concilio también de Letrán, por la iglesia, el alto clero. El rey de Hungría se suma al llamado de la iglesia, Andrés II, ocupan Egipto. Esta cruzada sí ya es marítima también, pero también fueron expulsados por los turcos. La sexta, séptima y octava son un fracaso también, ¿no? La sexta, auspiciado también por el emperador alemán Federico II, negocia con el rey de Siria, otra vez logran el permiso para el peregrinaje, es decir, para que vayan como peregrinos nada más los cristianos a Tierra Santa. Y en la séptima y octava, dirigida por Francia, por el rey, el concilio de Lyon alienta esta cruzada. El rey de Francia, Luis IX, va a ser derrotado en Egipto, y en la octava cruzada, con tan mala suerte que le da la peste bubónica, porque es otra cosa que vamos a ver en la Baja Edad Media, es la epidemia de la peste, ¿no? O la peste negra, como le decían ellos, porque a la hora de morir la persona infectada con estas altas fiebres, su cadáver se ponía negro, ¿no? Pues era la peste negra. Pero ahora sabemos que se trataba de la peste bubónica, que era transmitida por las pulgas de las ratas, ¿no? ¿Y cómo es que llegaban estas pulgas y ratas hacia Europa? Era por los barcos de comercio, ¿no? Por los barcos que venían de Oriente,
en los depósitos de los barcos había ratas, las ratas también bajaban pues en la zona de Europa, en los puertos europeos, y al morir las pulgas saltan y ahí se van metiendo a las casas y van infectando a los europeos, cuya muerte es bastante masiva, es decir, muere un tercio de la población de Europa debido a esta peste. Ahora la peste nunca se va, es como lo que va a pasar ahora con la pandemia del COVID, no se va a ir así nomás. Es decir, vamos a tener que aprender a vivir con el COVID, la vacuna tal vez, pero siempre con medidas higiénicas, ¿no? También la higiene es muy importante. Casualmente la peste negra en Europa de la Edad Media se extiende mucho porque no existe el concepto ni la conciencia sanitaria. Las ciudades medievales eran ciudades muy sucias, ¿no? No había sistema de agua, desagüe como es subterráneo como es ahora, y entonces habían acequias, un ratito, habían acequias, y sobre estas acequias cruzaban aguas hervidas, aguas sucias, ratas en las calles, entonces todo eso era muy insalubre, por eso que se expande también la peste negra, ¿no? Aquí hay un mapa de la segunda hasta la octava cruzada, que ven ustedes son líneas que van terrestres y marítimas por el mar Mediterráneo. Bueno, acá hay un Profe, esquema, ¿sí? perdón que lo interrumpa, pero es que me parece un dato interesante. Sí, Justo diga, en Mongolia, ahorita en un pueblito, han encontrado 2 casos que parece que tienen la peste negra y estos 2 casos que han aparecido han puesto de nuevo a Mongolia en cuarentena. sí, la peste nunca se van. Por ejemplo, en el Perú hay el cólera. Por eso hablan de enfermedades endémicas. Endémicas quiere decir que se quedan ahí latentes, ¿no? Acá en el Perú también hubo, en el comienzo del siglo XX, hay historiadores que se dedican a historia de las enfermedades. Por ejemplo, hay uno, les recomiendo ahora que este tema es muy vigente, ¿no? Hay uno, Marcos Cueto. Marcos Cueto tiene un libro que se llama El regreso de las epidemias, ¿no? Marcos Cueto, El regreso de las epidemias, pero es un libro contextualizado en el Perú. Y él ahí informa, por ejemplo, que a inicio del siglo XX hubo una peste bubónica, una epidemia de peste bubónica en el Callao, igual por los barcos que llegaban, ¿no? Y que se extendió en el Callao y en una parte de Lima. Bueno, también todo un problema, a eso se agregan los prejuicios sociales, porque al comienzo la peste aparece en la gente trabajadora del puerto, la gente de Lima, la gente más de dinero, de posición social alta, asociaba la peste negra como enfermedad de los pobres. Pero resulta que después, ustedes saben que la pandemia no conoce clases sociales. Se van enfermando acá, tienen vergüenza de sus parientes enfermos de peste bubónica, es decir, una serie de cosas sociales. Bueno, sí, es cierto, ahorita en Europa también la peste negra no fue una vez, por si acaso hubo rebrotes y rebrotes varias veces. Lo que pasa es que el sistema inmunológico del hombre, los que sobrevivimos o los que sobreviven, van adaptándose un poco, ¿no? Y su sistema inmunológico va resistiendo más el virus o la bacteria, en este caso, ¿no? Bien. Entonces, aquí volviendo, las cruzadas, bueno, consecuencias. Esta sí es una pregunta casi fija del examen, ¿no? Final, que es la otra semana. Después vamos a hablar de eso. ¿Cuáles son las consecuencias de la cruzada? Vamos a analizar rápidamente, punto por punto. 1, fortalecimiento de las monarquías europeas y debilitamiento del poder feudal. ¿Cómo se entiende eso? Recordemos que yo había hablado de que los reyes en la Edad Media, cuando ya proliferan los señores feudales, cada señor feudal con su ejército particular, son vasallos del rey. Cuando el rey convoca a sus vasallos, que vengan cada uno con sus ejércitos y van a estas cruzadas, definitivamente los que mueren en estas cruzadas son los ejércitos feudales, ¿no? Que en cierta manera son de hecho un componente de poder político en los señores feudales, tener un ejército particular. Pero si este ejército particular se desarticula, desaparece, se debilita, entonces ¿qué queda? Queda que el señor feudal viene debilitado de las cruzadas, debilitado en el sentido político-militar. Y lo que no se debilita es la autoridad del rey, porque el rey tiene una autoridad que le viene aristocráticamente, es decir, de su familia, recuerden. La aristocracia es el orgullo de la familia, ¿no? Ancestral, la ascendencia que uno tiene. Por lo tanto, los reyes siguen con su prestigio social de ser monarcas, de ser descendientes de reyes, de tener autoridad histórica, aristocrática, y van recuperando ese protagonismo de poder político y prestigio conforme los señores feudales se van debilitando.
Pero el rey aún así necesita un respaldo material, porque ya los señores feudales están débiles sin ejércitos. Entonces, ¿quién le da ese respaldo material capaz de convocar un ejército, esta vez no feudal? Van a ser las ciudades burguesas. La burguesía, Venecia, Florencia, etcétera, van a empezar a apoyar a los reyes con el poder económico, lo cual significa una alianza económica entre reyes y burguesía. ¿Cuál es el beneficio para la burguesía? Lo que siempre se comenta, ¿no? La aspiración de ascenso social. De hecho, empiezan a la venta de títulos nobiliarios que pueden hacer los reyes y muchos burgueses se compran títulos de conde, marqués. Entonces, resulta que la gente, pues, hay un libro interesante, ¿no? Bueno, después mencionamos eso tal vez, pero lo interesante de la idea es que la gente quiere igualdad, pero igualdad con los de arriba, no quiere igualdad con los de abajo. Nadie quiere ser igual a los pobres. Todo el mundo dice, voy, quiero ser igual, pero igual al que tiene más. Entonces la burguesía pretendía esa igualdad o acercarse a los privilegios sociales del grupo de la, digamos, de la élite, ¿no? De la nobleza. Por lo tanto, se vuelve aliado de los reyes y la nobleza. Y los señores feudales van cayendo, decayendo en su economía y en su poder. Además, la burguesía basa su poder en la producción de mercancías, no en la tierra, no en el feudo. Por lo tanto, es una nueva forma de producir riqueza que los libera de la tierra. Bien, entonces, otra consecuencia, de hecho, es el surgimiento de las ciudades, pues, y la burguesía, ¿no? Que se fortalece. Incluso las tierras de algunos burgos o ciudades estaban encima de feudos señoriales, ¿no? O feudales. Como los señores feudales están en crisis, lo que hace la burguesía es comprarle las tierras, sobre todo en la cual están los burgos, y así van liberando a los burgos del poder feudal. Sur 3, surge la economía del comercio internacional de Oriente y Occidente, la ruta de la seda se potencia, la ruta terrestre de Europa hacia Oriente. Este comercio más intenso de Europa con Oriente va generando un cambio en el estilo de vida de los reyes europeos. No se olviden de que las noblezas de Oriente son mucho más sofisticadas en su estilo de vida que las noblezas de Europa. Entonces, mucho de esta sofisticación, de este lujo, va llegando a los reyes de Europa por medio de este comercio de la ruta de la seda y van mejorando sus estilos de vida, ¿no? Sus costumbres cotidianas de vida, las van refinando. 4, se intensifica la industria de exportación y la demanda de mano de obra. Como ya los burgos empiezan a desarrollar mayor producción en los talleres, necesitan mayor mano de obra y por eso es que muchos siervos y campesinos libres empiezan a ir a las ciudades a convertirse en trabajadores de talleres, en lo que viene a ser el antecedente de una economía protocapitalista y lo que vendría a ser los elementos que ahora conocemos como empresario y obrero, ¿no? Entonces eso es lo que se va germinando ahí en esta época. 4, se hace común el uso de la moneda nuevamente de oro para el intercambio. El florín, lo que pasa es que surge la moneda, pero la moneda la hacen los burgueses y el sistema financiero de la burguesía, a veces con monedas que valen de la propia ciudad, ¿no? En Florencia la moneda era el florín, el ducado en Venecia, y bueno, eso es el comienzo de otra vez el regreso de la moneda en la economía comercial. Aparición 6 de siervos y vasallos libres. Ya dije, a la caída del feudo empiezan a salir, digamos, los campesinos o siervos a buscar nuevas formas de trabajo, ¿no? Y se van a los burgos. 7 nuevas órdenes religiosas, franciscanos, dominicos van surgiendo. La revolución comercial a partir del siglo XIII. Eso es lo que cambia en realidad la economía europea, ¿no? Ahí se va germinando lo que va a ser la economía de la Edad Moderna, ¿ya? Básicamente con una economía burguesa, ¿no? Y esa economía burguesa es el origen de la economía actual, ¿no? Que vivimos. Vivimos también un orden burgués nosotros, ¿no? Nosotros mismos, al estar en la universidad es de origen de la época, digamos, impulsada por la iglesia y después también respaldada por la burguesía, y por lo tanto la universidad es un estilo, una forma de vivir más pegado a lo burgués, ¿no? Entonces, nosotros estamos más cerca de eso, ¿no? De ser una burguesía. Bien, y el arte también de Europa va siendo influenciado, como siempre lo fue de la época antigua, incluso los griegos mismos, influencia de Oriente, ¿no? En la construcción, los elementos de construcción. El arte ojival, también llamado gótico, por sus enemigos del Renacimiento, o sea, se refería a los godos.
de las iglesias, ¿no? Que tienen unas puntas, no sé si han visto, ¿no? Unas puntas, incluso acá en Lima hay algunas, La Recoleta es una iglesia que tiene unas puntas, ¿no? Entonces son estilos de la época medieval. Lenguas romances, no se olviden que cuando los pueblos bárbaros invaden a Roma, en Roma estaba el latín, se va mezclando con las lenguas germánicas, y eso le llaman el latín vulgar, y con ello, con el tiempo, se van generando modismos, giros lingüísticos, y van haciendo los idiomas actuales de Europa, el español, el francés, el italiano, el portugués, etcétera, que tienen una raíz o tronco común, ¿no? Y las universidades, que son al comienzo, de hecho, organizadas por la Iglesia, porque la Iglesia siempre tuvo ese gusto por la cultura y se preocupó de preservar muchos escritos de la antigüedad, o sea que era como una gran biblioteca la Iglesia también, no solamente el acto religioso, y eso sirvió pues para que se logren, digamos, obtener hasta la actualidad algunas obras importantes, ¿no? Como el caso del Imperio Bizantino, que resguardaba pues los poemas homéricos y muchas cosas de los griegos que ahora nos seguimos conociendo gracias a esa actitud o valoración de la Iglesia por resguardar estos productos o bienes culturales de la antigüedad. Las universidades entonces al comienzo son asociaciones de maestros y alumnos agremiados. Gremio es porque realizan el mismo oficio o tarea. Las más antiguas universidades que se fundan son en Salerno y Bolonia en Italia, la Universidad de París en Francia, de Oxford y Cambridge en Inglaterra, la Universidad de Salamanca en España. Aprovecho para decir que cuando vienen los españoles en la conquista y fundan la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, lo hacen a imagen y semejanza de la Universidad de Salamanca. Es decir, la Universidad de San Marcos es fundada, digamos, al estilo y modelo de la Universidad de Salamanca. La Universidad de Heidelberg en Alemania, etc. Probablemente, dice, de estos antiguos institutos romanos o por el desarrollo de escuelas en las catedrales o también impulsadas por la política del Papa o de los reyes más que todo por apoyar a la Iglesia, ¿no? En el hecho de crear instituciones educativas. Y en las iglesias y monasterios también ya habíamos visto los trabajos de teología, ¿no? Es decir, la escolástica, que es la filosofía de la Edad Media, donde vimos a Santo Tomás, Agustín, bueno, son gente que filosofó sobre la posibilidad de conciliar las enseñanzas de Aristóteles con los dogmas o los aspectos del cristianismo, ¿no? Eso es lo que se llama la escolástica, pero en sí, ustedes han visto que es una reflexión profunda, ¿no? Han visto incluso en la lectura de Tomás cómo llegan a reflexionar profundamente sobre estas características. Y en lo político y económico vemos de que también en esta Baja Edad Media se da esta antigua rivalidad histórica entre Francia e Inglaterra, ¿no? Eso le llaman, empieza con la Guerra de los 100 años, que es la más representativa, una guerra entre Francia e Inglaterra, que básicamente se produce por la ambición de los ingleses. No olviden que Inglaterra es parte de las Islas Británicas, son islas que están cerca al noreste de Europa, al noroeste de Europa, perdón, y que los ingleses o los anglosajones, ¿no? De esta zona querían tener dominios continentales, o sea, querían también tener poder político y territorios en el continente, no solo en las islas. Entonces, esa aspiración y ambición territorial hace que entren en guerra con Inglaterra, ¿no? Que es un país o un reino continental. Así que de ahí se abre una rivalidad histórica entre Francia e Inglaterra, que solamente termina con la Primera Guerra Mundial, ¿no? Cuando, imagínense, siglo XX, cuando se vuelven aliados Francia e Inglaterra contra Alemania, ¿no? Bueno, entonces, y todas estas situaciones van generando también el fin del feudalismo, y esta guerra entre Francia e Inglaterra es una guerra monárquica, ¿no? No es una guerra de señores feudales, sino es monárquica ya, o sea, fortalecimiento de los reyes en decisiones políticas. La crisis económica, vemos, también se da por la reducción de la población debido a la peste negra, ¿no? La peste bubónica en el siglo XIV, que redujo la población en un tercio, una tercera parte debido a la gran muerte masiva, ¿no? De esta peste. La migración de campesinos a las ciudades, ¿no? Que también dejan abandono muchos feudos, y estos campesinos terminan trabajando en los talleres o manufacturas de la burguesía. Se van presentando tierras abandonadas, que obliga a que los señores feudales en crisis económica empiecen a alquilarlas, ¿no? Es decir, ya están en decadencia. Y la crisis religiosa también no es de esperarse, ¿no? Porque, o no debe sorprender, porque así como va aumentando el poder de los reyes,
También en Roma los papas también o el papa empieza a tener rivalidades dentro del clero, del alto clero de otros países, y por ejemplo se van dando situaciones como esta crisis eh, que se da en Francia, en Aviñón, donde se proclama un papa en Francia y a la vez que hay un papa en Roma. Entonces hay dos papas, digamos, en conflicto, ¿no? Y eso se logra resolver en el Concilio de Constanza, donde se logra unificar el papado, el pontificado de Roma, ¿no? Bien, y la peste negra que ya vimos es un problema de higiene y un problema también de ignorar cómo se propagaba esta enfermedad por medio de las pulgas, o las pulgas de las ratas muertas infectadas por esta peste o bacteria, ¿no? En este caso, no es un virus, sino una bacteria. Bien, entonces esta parte ya dentro de 9 minutos va a terminar, voy a volver a entrar, pero si hay alguna pregunta, no sé si hay alguna duda hasta esta parte con esta primera visión de la Baja Edad Media, porque falta una diapositiva más. No sé si hay alguna inquietud mientras voy cambiando de diapositiva. Profe, hasta ahora todo ha quedado claro. Ajá. Sí, bueno, es interesante la Edad Media. La Edad Media es interesante. Lo que pasa es que a veces uno le ha tenido mala, no por culpa de uno, ¿no? Sino por la mala fama que le han hecho, pues, ¿no? Pero ya estamos viendo de que lo mejor es leer, ¿no? Leer por uno mismo para ir informándose, ¿no? A veces los historiadores tienen la culpa de crear estas imágenes de épocas de la historia que después hay que comenzar a derribar para volver a replantearlas, ¿no? Con nuevas investigaciones. Porque ya sabemos que en el mundo académico, les dije, todo es un debate, así que no hay verdades absolutas. Lo que sí hay es mucha discusión académica, ¿no? Como lo que plantea Eco, ¿no? Eco dice, ustedes vieron como un ejemplo, ¿no? Humberto Eco de frente dice, yo voy a sustentar que la Edad Media no fue una época oscura, ¿no? O sea, quiere derribar ese estigma, ¿no? Que le han hecho a la Edad Media. Bueno, igual con las mujeres, vamos, si ustedes han visto, yo he colgado varios libros de la Edad Media sobre las mujeres en la Edad Media. También hay una especie de estereotipo de que en la Edad Media pues la mujer no hacía nada, que estaba subyugada, ¿no? Ahí van a ver ustedes casos documentados, ¿no? De mujeres emperatrices, sobre todo en Bizancio, y también mujeres mercaderes, dueños de comercios, ¿no? De grandes capitales de dinero, que recibían como viudas a veces, y ellas dirigían estas empresas, ¿no? Eran empresas en realidad. Bueno, hay que estar un poco con la mente abierta, ¿no? En realidad. No hay que dejarse, hay que seguir, siempre hay que tener ganas de saber, ¿no? Y seguir pensando, no hay que estancarse y decir, no, ya, la verdad, y me quedo ahí. Bueno, pues, si tú crees que tienes la verdad en algo, ya no quieres escuchar nada nuevo, ¿no? Bien, veamos la segunda parte del feudalismo de la Baja Edad Media. Vean ustedes qué interesante, ¿no? Hay unos dibujos acá. Si ven los gráficos, siempre son muy reveladores, ¿no? Estos gráficos, miren qué bonitos de los campesinos, ¿no? La ganadería, etcétera, el curso del agua, ¿no? En la zona de puertos. Y aquí ustedes, me olvidé decirles, aquí ustedes van a notar claramente en la Baja Edad Media lo que Duby dice en la lectura, ¿no? ¿Cuáles son los tres grandes grupos sociales, ¿no? Los oradores, si recuerdan, oradores que son el clero, los que están orando, los laboratores, que son estos campesinos que laboran, o sea, laboratores, los laboran, ¿no? Y los bellatores, que son los guerreros, los señores feudales, los que están en guerra, en el aspecto bélico. Esos son los tres grupos que ellos mismos pensaban había en su sociedad, en la sociedad medieval, ¿no? Y entonces es interesante porque, como ven ustedes, los tres se definen por lo que hacen, ¿no? O sea, eso se llama sociedad estamental. Pues los laboratorios trabajan, los del clero oran o rezan, y los bellatores pelean. O sea, se les define por sus actividades, ¿no? Que son representativas. Bueno, en el aspecto de definir el feudalismo como concepto, lo entendemos como un fenómeno político, un fenómeno social y también económico, que se impone en la Europa del siglo IX o se desarrolla en forma clásica ya, ¿no? O sea, ya muy nítidamente como un modo de producción económico en la historia a partir del siglo IX y XIII, y que tenía como base una relación o contrato por el cual un hombre libre
un hombre libre, o sea, no un esclavo, sino ya la esclavitud casi está en retroceso, pero había, ¿no? Pero bueno, un hombre libre se sometía a otro a cambio de su protección. Eso es lo que decíamos en el caso de los campesinos o siervos que pedían protección al señor feudal, ¿no? Pero el poder del señor feudal viene de la tierra, ¿no? O sea, de ser dueño del feudo. Y de ese feudo él obtiene su poder económico y político, ¿no? ¿Por qué? Porque en el feudo ya dijimos hay una iglesia, su castillo del señor feudal, una parroquia, hay siervos, campesinos con parcelitas de tierra para que siembren, para que coma su propia familia el campesino, siervo, y las otras grandes extensiones de tierra del feudo las trabajaba el campesino gratis en agradecimiento al señor feudal y así, ¿no? Era una forma de explotación disimulada, como ustedes se dan cuenta, ¿no? A fin de cuentas, explotación. No les pagaban, ¿no? Era un agradecimiento, ¿no? O sea, servidumbre, pues. Bien, en los orígenes del feudalismo son muy diversos. Primero es la subordinación de la propiedad, ¿no? Los pequeños propietarios, o sea, de feudos, etcétera, ante la amenaza de sus tierras, muchos de ellos, incluso cuando eran pequeños propietarios, las vendían a, a los señores de mayor poder. O sea que el señor feudal iba acumulando más tierras, más poder. Dice, incluso con la condición de seguir residiendo en ellas. O sea, un grupo de campesinos que tuviera una pequeña parcela, a veces no podía defenderla y la entregaba a un señor feudal con la condición de que lo siga dejando vivir en una parcela. Ve el aumento de poder de los señores feudales, ¿no? Los altos funcionarios recibían del rey beneficios, o sea, tierras reales, para que las usufructuaran, o sea, las utilicen, mientras ocupaban cargos y a los principales señores de la tierra. La posición transitoria se convirtió en el tiempo en propiedad definitiva, o sea, propiedad privada, como ustedes se dan cuenta, ¿no? Esto es interesante, ¿no? Porque ya hemos visto de que la tierra, el feudo, es un bien muy valorado, pues, en la Edad Media, ¿no? Muchas veces los reyes entregaban tierras a algunos vasallos muy leales, lo que se llamaba, pues, una investidura, o sea, investirlos de nuevas tierras, regalarles nuevas tierras del rey al rey, el rey al señor feudal, y a cambio de eso el señor feudal o vasallo del rey le juraba lealtad y obediencia. También vimos ese aspecto psicológico, ¿no? De la gente de la Edad Media, que valora mucho la lealtad y la obediencia. Eso también viene mucho de la iglesia, ¿no? Que promueve la obediencia y lealtad entre la población. La debilidad de los reyes, ¿no? Que se va dando en la Edad Media, cuando antes de que regresen pues, de las cruzadas, ¿no? El rey vivía de las rentas y producto de sus propiedades, ¿no? Los repartos de tierras que realizaban y beneficios lo fueron empobreciendo. Lo que pasa es que el rey, como a veces otorgaba parcelas o feudos a sus vasallos leales, se iba quedando también sin muchas propiedades y eso iba debilitando su poder político, ¿no? Debilitando su capacidad de tener un ejército y entonces disminuye su poder. Y más bien se fortalece el del señor feudal. Acá hay una relación que hay que tener presente, ¿no? Mientras más se fortalece el señor feudal, más se debilita el poder del rey. Pero después de las cruzadas ocurre lo contrario, se vuelve a fortalecer el poder del rey con ayuda de la burguesía y el poder del señor feudal se va a debilitar. Es una relación inversa, por decir, ¿no? Entonces, ahorita creo que va a cortarse, no se olviden de volver a entrar, ¿ya? Por favor. ¿Hay alguna pregunta ahí? Antes que se corte. Profe, se corta, nos vota y regresamos. Sí, regresan, por favor, porque falta terminar esta diapositiva y hablar del examen y todo. Vuelvo a repetir esta fórmula. Conforme aumenta el poder del señor feudal, se debilita el de los reyes. Eso es antes de las cruzadas, pero después de las cruzadas, vamos a ver que aumenta el poder del rey y se debilita el del señor feudal. Pero el poder del rey va aumentando con ayuda de la economía burguesa. Hay una alianza entonces de apoyo de la burguesía que aspira a apoyar a los reyes porque el rey es el que puede dar nobleza, ¿no? Puede dar título de nobleza. Entonces el rey es el que tiene el prestigio histórico, el respeto, la imagen, el señor. Hay la idealización de que el rey es el hombre honesto, honrado, el hombre de bien, que está cerca de Dios. Dios lo ha puesto allí. Es decir, hay todo un imaginario con relación al rey, que el rey es una persona de bien, ¿no? Y que cuando pasan cosas malas es porque el rey no está enterado, ¿no?
Y esa es la idea, por eso que Huamampoma escribe las crónicas acá, ¿se acuerdan? Del buen gobierno, denunciando los abusos de los corregidores, todo, y dibuja los abusos, y él cree que hay que enviarle al rey de España porque el rey no sabe lo que está pasando.